Ya has preparado todo y allí está el enorme contenedor. Los chicos saben qué deben hacer. Ustedes son sicarios y forman parte de un violento cártel criminal. Tú eres reconocido por los cárteles rivales como un sicario sanguinario y atroz, ganándote el respeto y admiración de tus compañeros. Ya has ejecutado a más de 300 sujetos, sientes que es genial cumplir con la organización que te ha dado tantas cosas como el dinero y el poder. El encargo de hoy son 5 personas, todos aliados del cártel que ustedes más odian, ya que hay una lucha muy fuerte por la zona donde operan. Allí están los 5. Un toque divertido de esta clase de trabajo para ti es grabar tus narcoejecuciones y luego compartirlas en las redes como si se trataran de trofeos. Comienzas golpeando sin piedad a tus 5 víctimas, quienes gritan de dolor, luego vas cortando con un par de hachas sus cuellos. Posteriormente divides los cuerpos en partes con un afilado machete, el que sueles utilizar para esta clase de operaciones. Tus cómplices comienzan a gritar juntos: sopa de mugrosos, sopa de mugrosos. Raunos, eso sonó genial. Claro que sí, ahí les va. Entre todos, van colocando las piezas de los cuerpos en un enorme contenedor que está lleno de ácido. Esto emociona a los chicos y no dejan de gritar: arriba la sopa de mugrosos. Tus videos como pozolero han ganado mucha popularidad, cada vez disfrutas más el mirar cómo aquellos cuerpos se deshacen fácilmente en aquella sustancia. Incidente, el video de la sopa de mugrosos, México, 2013. Bro, si te gustan los void memes, suscribirse es una buena idea y activar la campanita, ya que YouTube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal. Eres un chico de 16 años y guardas un gran secreto, toda tu familia está engañada y procuras que no sospechen nada. Para ellos eres un excelente estudiante, pero la realidad es muy distinta. Eres un pésimo estudiante y tus notas son terribles. Tú para nada eres inteligente. No obstante, debes mantener la gran mentira delante de la familia, hacer creer que eres un chico brillante y muy aplicado en sus estudios. Pasas muchas horas encerrado en tu habitación y les haces creer que estás estudiando, pero en realidad estás absorto jugando videojuegos online. Se acerca el tiempo de ingresar a la universidad y te las ingenias para continuar sosteniendo el engaño y, durante 4 años más, haces creer que estás sacando adelante tu carrera. Oh rayos, en unas semanas debería ser el acto de grado y ¿qué voy a hacer? Toda esta mentira se descubrirá y no puedo permitirlo. Decides acabar con toda tu familia. Primero asesinas a tu madre y abuela, a tu progenitora le cortas el cuello de la manera más fría posible. Cuando llegó tu hermana, usaste el mismo procedimiento para acabar con ella y después con tu padre. Para ti aquello fue algo grandioso y digno de compartir con todos. Por ello colgaste los videos de la familia asesinada en tu Discord. Fuiste arrestado ese mismo día, las evaluaciones demostraron que eras un peligroso psicópata, recibiste una sentencia de cadena perpetua. Incidente, el caso de Mena Sandman, el chico que degolló a toda su familia, Canadá, 2019. Eres una mujer de 25 años, trabajas para un canal de televisión y se trata de uno de los más importantes de América Latina. Allí estás en un programa de noticias. Hoy has llegado como todos los días al canal, el ambiente es agradable y te informan que tienes varias pautas en algunas actividades que se desarrollarán en la ciudad. ¿Qué rayos está sucediendo? Ha comenzado a temblar muy fuerte y es terrible, de inmediato pasa por tu mente la posibilidad de morir. Afortunadamente el peligro pasó y el sismo tuvo una magnitud 7.1 y dejó 369 personas fallecidas en la ciudad donde ocurrió la tragedia. Durante la contingencia tu jefe tuvo la idea de usar algunos trucos mediáticos para subir los números de medición de audiencia, ya que eso se traducía en más dinero.
El montaje consistió entonces en crear un personaje en el contexto del sismo, y de allí surgió la historia de Frida Sofía, una niña inexistente. Frida Sofía pasó a ser producto de la televisión, y en ese momento significaba una víctima más sumergida entre los escombros del colegio donde supuestamente estudiaba. Como reportera, tu jefe te asignó la pauta y por lo tanto, estuviste varias horas en el lugar de los hechos, allí difundiste la historia de aquella niña. El país estaba completamente conmocionado con aquella noticia y todo aquel montaje se descubrió y la peor parte recayó sobre ti por prestarte a semejante farsa. Desde entonces fuiste repudiada por hacer un periodismo basado en la mentira, la farsa y el engaño en tu país. Pequeñita, tiene 12 años, se llama Frida Sofía. Yo dije que se llamaba Frida Sofía a las 6 de la tarde con 5 minutos. Fue la primera vez que lo dije. Incidente, el gran montaje de Televisa y el fantasma de Frida Sofía, México, 2017. Ya son las 8 de la noche y es hora de dormir, tu hija de 9 años se va a la cama, y ella te pide que leas un cuento diciendo que quiere una historia diferente. Ese día pasaste por la librería y compraste un par de cuentos para ella, comienzas a leer la historia, trata de un rey bastante antibiótico y voluntarioso. Otra de las características sobresalientes de él era su apetito voraz, sentía que lo más importante en la vida era comer. Sin embargo, una gran crisis alimentaria llegó a la ciudad, era imposible encontrar animales para la cacería, y los cultivos se habían terminado. Le comentaste a tu hija que el rey era un demasiado exigente, y les dijo que como sea debían encontrar alimento para él. Aquel hombre daba mucho miedo, era capaz de cualquier cosa cuando sus órdenes o caprichos no eran cumplidos rápido y a cabalidad. Afortunadamente los criados lograron encontrar la manera de cumplir con la exigencia del rey y aquella tarde llegaron con una buena provisión de carne. El rey se mostró satisfecho y decidió comer la carne cruda. La cocinera preguntó a los criados cómo encontraron la carne ya que no había animales para comer. En la cocina observó unos huesos que, por su forma supo que eran humanos. Para el final del cuento tu hija ya se había quedado dormida y vaya, hacer un cuento infantil que hable de un rey caníbal es algo bastante bizarro, pensaste. Lo que encontró la dejó helada. En los cobertizos donde trabajaban los hombres había un montón de huesos que enseguida identificó. Eran humanos. No se podía creer lo que veía. Sus ropas todavía seguían allí. Eran harapientas como de mendigo. Los trabajadores la miraron con cara de pena y dijeron: no sabemos hasta cuándo podremos mantenerlo contento. Solo procura no ser la siguiente. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.